El lado más oscuro de la mente humana a veces se manifiesta de manera inesperada y, en ocasiones, desde edades impensadas. En este recorrido exploraremos los crímenes más impactantes cometidos por jóvenes, desde Eric Smith, quien con solo 13 años desató su furia sobre un niño de 4, hasta Nehemiah Griego, quien a los 15 años llevó a cabo una masacre dentro de su propia familia. Estos relatos nos sumergen en historias de violencia, tragedia y decisiones que marcaron a comunidades enteras para siempre, revelando que el mal no tiene edad ni fronteras. Número 1. Eric Smith. Eric Smith, con apenas 13 años de vida, fue responsable de un crimen que estremeció a una pequeña comunidad y dejó perpleja a una nación entera. En 1993, este joven, de aspecto angelical, con su cabello rojo, enormes gafas y una personalidad reservada, cometió un acto de violencia inimaginable contra Derek Robbie, un niño de tan solo 4 años. Derek, en su camino hacia un evento comunitario, se cruzó con Eric, quien lo atrajo hacia un área boscosa cercana. Lo que siguió fue una escena desgarradora. Eric lo atacó con brutalidad, lo golpeó repetidamente, lo estranguló y en un macabro acto final, usó una piedra grande para asegurar su muerte. El horror y la magnitud del crimen parecían imposibles de atribuir a un chico tan joven. El juicio de Eric fue devastador para todos los que lo presenciaron. La revelación de los detalles oscuros del asesinato dejó atónito al público, incapaz de comprender cómo un niño de 13 años podía desatar tanta violencia. A medida que se revelaban más aspectos de su vida, emergió el retrato de un niño profundamente solitario, que había soportado años de acoso escolar debido a su apariencia. Las burlas y humillaciones constantes lo habían llevado a acumular una rabia oculta que, en aquel fatídico día, explotó de la manera más trágica posible. Aunque sus abogados intentaron conseguir una pena menor basándose en su corta edad, el veredicto fue claro. Eric Smith fue sentenciado a cadena perpetua. A pesar de su juventud, el sistema judicial consideró que la atrocidad del crimen merecía un castigo implacable. Sin embargo, la historia de Eric no quedó ahí. A lo largo de sus 27 años en prisión, presentó numerosas apelaciones y solicitudes de libertad condicional. En cada una de ellas, Eric mostró arrepentimiento y reconoció plenamente la responsabilidad de sus actos. Finalmente, en el año 2021, después de muchas deliberaciones, se le concedió la libertad. Hoy, con 43 años, Eric Smith busca reconstruir su vida, aunque el peso de lo que hizo permanecerá con él para siempre. Número 2. Aaron Campbell. Aaron Campbell, un joven de 16 años, sacudió profundamente a la sociedad escocesa en el año 2018 con un crimen tan perturbador que podría haber salido de una historia de terror. En la pacífica isla de Bute, un lugar que parecía estar lejos de cualquier violencia, este adolescente llevó a cabo uno de los actos más escalofriantes que el país había visto en años. El secuestro, violación y asesinato de Alicia MacPhail, una niña de apenas 6 años, dejó a Escocia y al mundo entero en un estado de shock. El brutal asesinato no solo devastó a una comunidad, sino que también reveló la capacidad de frialdad y maldad de un adolescente que hasta ese momento parecía parte de una vida ordinaria. Alicia estaba pasando unas vacaciones de verano en la casa de sus abuelos, disfrutando de la tranquilidad del entorno. Sin embargo, una cálida noche de verano desapareció sin dejar rastro. La comunidad la buscó frenéticamente y al día siguiente, el cuerpo de la niña fue hallado sin vida en un bosque cercano. Lo que vino después fueron revelaciones escalofriantes. Campbell, quien vivía en la misma comunidad que la familia de Alicia, había planificado cuidadosamente cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Entró en la casa de los abuelos mientras todos dormían, raptó a la niña y la llevó a un lugar aislado, donde perpetró el horrendo crimen. Cada acción parecía premeditada, calculada y ejecutada sin vacilación. El juicio de Aaron Campbell fue uno de los más impactantes que se recuerden en la historia de Escocia. Durante el proceso judicial, se reveló un lado aterrador del joven. Una mente manipuladora, carente de empatía,
y con una inclinación hacia la crueldad que horrorizó a todos los presentes. Lo más inquietante fue la falta total de remordimiento que mostró Campbell al describir los hechos. Llegó a confesar que había disfrutado el sufrimiento que infligió a Alicia, lo que desató un repudio generalizado. Número 3. Hermanos Danny y Ricky Preddy. En el año 2000, dos jóvenes británicos, Danny y Ricky Preddy, conmocionaron a todo el Reino Unido al perpetrar un crimen devastador contra Damilola Taylor, un niño de apenas 10 años. Damilola, originario de Nigeria, había emigrado junto a su familia a Londres con la esperanza de construir un futuro mejor. Este niño, lleno de sueños y entusiasmo por su nueva vida en la ciudad, se encontraba buscando su lugar en el mundo cuando su vida fue trágicamente interrumpida. En un oscuro callejón de Peckham, los hermanos Preddy llevaron a cabo un ataque brutal que nadie pudo prever. El crimen que ocurrió aquella fatídica noche fue de una brutalidad aterradora, sobre todo considerando la corta edad de todos los involucrados. Armados con una botella rota, los hermanos atacaron a Damilola sin piedad, causándole una herida tan profunda que cortó su arteria femoral. El niño, ahora gravemente herido y desangrándose, trató desesperadamente de encontrar el camino de regreso a su hogar. Sin embargo, sus fuerzas se agotaron antes de poder llegar, y fue encontrado sin vida, habiéndose desangrado en el lugar, víctima de una violencia que carecía de sentido alguno. Lo que para Damilola debió haber sido un simple regreso a casa tras un día cualquiera, terminó por convertirse en uno de los crímenes más desgarradores de la historia reciente del Reino Unido. El juicio de los hermanos Preddy fue tan complejo como largo. En un principio, la falta de pruebas suficientes dificultó que se llegara a una condena firme. La incertidumbre en torno a lo que realmente había ocurrido provocó frustración en la comunidad, mientras los medios de comunicación cubrían cada paso del proceso con atención. Número 4. Lionel Tate. Con apenas 12 años, irrumpió en los titulares como uno de los criminales más jóvenes en enfrentar una condena a cadena perpetua en los Estados Unidos. El suceso que lo llevó a prisión fue devastador. Su prima de 6 años, Tiffany Eunice, murió en lo que se describió como un trágico accidente. Según Lionel, ambos estaban inmersos en un inocente juego de lucha libre cuando de manera involuntaria la golpeó. Sin embargo, las evidencias contaron una historia muy diferente. Las heridas que sufrió la niña no eran compatibles con una simple caída o un accidente. Tiffany presentaba fracturas múltiples en el cráneo, costillas rotas y daños internos que claramente indicaban que había sido víctima de una brutal agresión. Este caso estremeció al público no solo por la brutalidad del acto, sino también por la corta edad de Lionel y la decisión de juzgarlo como adulto. Este enfoque del sistema judicial provocó una tormenta de opiniones y debates. ¿Era adecuado condenar a un niño tan joven a cadena perpetua? Mientras que algunos abogaban por su rehabilitación, otros consideraban que la magnitud del crimen justificaba el castigo. Los fiscales argumentaron en el juicio que las lesiones de Tiffany no podían haber sido accidentales, afirmando que el niño había infligido una serie de golpes violentos que resultaron en su muerte. En el año 2004, tras múltiples apelaciones, Lionel fue liberado bajo libertad condicional, pero la historia no mejoró para él. Apenas un año después, fue arrestado nuevamente, esta vez por un robo a mano armada. La esperanza de una nueva vida se desmoronó rápidamente y volvió a prisión. El joven, que en su infancia se convirtió en un símbolo de la discusión sobre justicia y castigo, pasó a ser una triste advertencia de cómo las malas decisiones pueden determinar el destino de una persona desde sus primeros años. Número 5. Joshua Phillips. Con tan solo 14 años, protagonizó uno de los crímenes más estremecedores de la historia de Florida. En 1998, lo que empezó como un accidente con su vecina, Maddie Clifton, de apenas 8 años, se transformó rápidamente en un evento terrorífico. Joshua, en medio de un desafortunado incidente, golpeó a Maddie con un bate de béisbol. En lugar de buscar ayuda o avisar a alguien, entró en pánico y, presa del miedo, tomó la desgarradora decisión de ocultar el cuerpo de la niña debajo de su cama. Durante una angustiosa semana, la familia de Maddie la buscó desesperadamente, sin imaginar que estaba a solo unos metros de distancia,
oculta en la casa de su joven vecino. El macabro hallazgo ocurrió de manera fortuita cuando la madre de Joshua, mientras realizaba la limpieza en su habitación, notó algo extraño bajo la cama. Fue entonces cuando descubrió el cuerpo de Maddie e inmediatamente contactó a la policía. Joshua fue arrestado y, en su juicio, confesó lo sucedido. Según su relato, él y Maddie estaban jugando cuando, accidentalmente, la golpeó con el bate. Sin embargo, el verdadero detonante de la tragedia fue su miedo a la reacción de su padre, quien era conocido por su carácter estricto y dominante. En lugar de enfrentar las consecuencias, Joshua, aterrorizado, tomó la drástica decisión de ocultar el cuerpo, empujado por el pánico y el miedo a lo que pudiera suceder. A pesar de su juventud, Joshua fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Durante el proceso judicial, se habló mucho sobre cómo el miedo a su padre influyó en las decisiones del joven, pero esto no fue suficiente para que la sentencia se modificara. El caso de Joshua Phillips sigue siendo un escalofriante recordatorio de cómo el miedo puede llevar a una persona a tomar decisiones devastadoras que transforman un accidente en una pesadilla sin retorno. Número 6. Craig Price. Con solo 15 años, Craig Price ya había comenzado a construir un oscuro legado como uno de los asesinos más jóvenes y peligrosos que jamás haya visto Estados Unidos. En la década de los 80, Price no era simplemente un adolescente común. Ya había asesinado a 4 personas con una brutalidad que dejó a toda la comunidad en estado de shock. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus crímenes fue el hecho de que sus víctimas, una madre y sus 2 hijas, fueron atacadas dentro de la aparente seguridad de sus propios hogares en Rhode Island. Craig no mostraba ninguna vacilación a la hora de usar cuchillos, provocando numerosas heridas que evidenciaban no solo la frialdad con la que actuaba, sino también la total indiferencia que sentía hacia el dolor que causaba. Este desprecio por la vida humana le valió rápidamente el apodo de el asesino adolescente más peligroso de Estados Unidos, un título que, tristemente, hizo justicia a la magnitud de sus crímenes. A pesar de que fue arrestado y condenado, las leyes que protegían a los menores de edad en ese momento dictaban que Price no podría cumplir más que una condena reducida, lo que significaba que su tiempo en prisión sería considerablemente corto en comparación con la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, lo que podría haber sido una sentencia limitada se transformó en una permanencia mucho más extensa en prisión debido a su comportamiento violento. Durante su reclusión, lejos de reformarse, Craig continuó mostrando su verdadera naturaleza, atacando a otros reclusos y acumulando una serie de nuevos delitos. Número 7. Alyssa Bustamante. Con solo 15 años, Alyssa Bustamante desató el horror en la pequeña y tranquila ciudad de Jefferson City, Missouri, al cometer un crimen que no solo estremeció a la comunidad, sino que se convirtió en uno de los casos más escalofriantes en la historia reciente de Estados Unidos. En 2009, esta adolescente decidió acabar con la vida de Elizabeth Olten, una niña de apenas 9 años, en lo que describió como un experimento para saciar su mórbida curiosidad. Quería saber qué se sentía al matar a alguien. Lo que verdaderamente dejó perplejos a todos fue la frialdad con la que ejecutó el acto. Lejos de ser un impulso descontrolado, fue algo meticulosamente planificado con anticipación. Alyssa, quien ya venía arrastrando un historial de problemas emocionales y psicológicos, pasó días pensando en cómo realizaría el asesinato. Cavó una tumba varios días antes del crimen, asegurándose de que todo estuviera listo para llevar a cabo su retorcido plan. El día fatídico atrajo a Elizabeth a una zona boscosa bajo la excusa de jugar, pero una vez allí, la pequeña fue víctima de una serie de actos brutales. Alyssa la estranguló, la apuñaló y luego, como si estuviera en un guión que había escrito para sí misma, la enterró en la fosa que ya había preparado. Lo que llevó el horror del caso a otro nivel fue el descubrimiento de su diario personal, donde Alyssa detallaba sus emociones tras el crimen. En él escribió que matar había sido una experiencia increíble, confesando que se sintió mejor de lo que jamás había imaginado al arrebatarle la vida a la niña. Estas palabras se convirtieron en una ventana perturbadora
hacia la mente de una joven que, a pesar de su apariencia reservada y tranquila, ocultaba un deseo oscuro y violento. El juicio de Bustamante fue seguido de cerca por la prensa y el público, quienes no podían entender cómo una chica tan joven había sido capaz de cometer un crimen tan atroz. Número 8. Morgan Leppert. Con apenas 15 años, se encontraba en el centro de un crimen violento que sacudió a la comunidad en el 2008. Junto a su novio, Toby Lowry, de 22 años, planeó y ejecutó el brutal asesinato de un hombre discapacitado llamado James Thomas Stewart en Florida. Su objetivo era tan simple como aterrador: robar la camioneta del hombre para huir juntos. Sin embargo, lo que quedó grabado en la memoria colectiva no fue solo el robo, sino la forma en que llevaron a cabo el crimen. Apuñalamientos, golpes brutales y la posterior muerte de Stewart marcaron el inicio de una serie de eventos que cambiarían la vida de Morgan para siempre. Morgan, quien había crecido en un entorno de dificultades y una vida familiar fracturada, se dejó influenciar por Toby. Sin embargo, la línea entre ser una joven manipulada o una participante consciente del crimen sigue siendo difusa. Algunos la veían como una víctima más en una relación tóxica y desigual, mientras que otros consideraban que tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo. Independientemente de las percepciones, lo cierto es que, tras asesinar a Stewart, la pareja se tomó el tiempo para limpiar la escena del crimen, lo que mostró una premeditación y frialdad alarmantes. Luego, huyeron en la camioneta robada, iniciando una cacería policial que abarcaría varios estados. Mientras la noticia de su fuga se propagaba, los medios retrataron a Morgan como una figura polarizante. Por un lado, la prensa la mostraba como una adolescente vulnerable y manipulada por su novio mayor. Por otro, era descrita como una cómplice activa y responsable del crimen. La persecución que mantuvo en vilo a las autoridades terminó en Texas, donde fueron finalmente capturados. La justicia no tardó en llegar. Morgan fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus acciones. Toby Lowry también recibió una condena severa por su papel en el asesinato. El caso de Morgan Leppert sacó a la luz la vulnerabilidad de los adolescentes frente a la influencia de personas mayores y más experimentadas, especialmente cuando su vida ha estado marcada por el caos emocional y la disfunción familiar. La brutalidad del crimen y el destino de Morgan resuenan como un trágico ejemplo de cómo la combinación de juventud, problemas personales y una influencia tóxica pueden llevar a alguien por un camino sin retorno. Número 9. John Venables y Robert Thompson. En 1993, el Reino Unido quedó paralizado por uno de los crímenes más atroces y desgarradores cometidos por niños. John Venables y Robert Thompson, de solo 10 años, se convirtieron en los protagonistas de una historia que aún resuena en la memoria colectiva del país. Lo que hicieron fue inimaginable para dos chicos de esa edad. Secuestraron, torturaron y asesinaron al pequeño James Bulger, un niño de apenas 2 años. La brutalidad de este crimen dejó a la nación en un estado de shock y abrió un doloroso debate sobre la capacidad del mal, incluso en las personas más jóvenes. Todo comenzó en un centro comercial en Bootle, Liverpool, donde Venables y Thompson vieron a James, que estaba temporalmente separado de su madre. En un acto frío y calculado, los chicos se acercaron al pequeño, lo tomaron de la mano y lo sacaron del lugar. Las cámaras de seguridad captaron esta escena, una imagen que se ha convertido en un ícono oscuro en la historia criminal británica. Lo que siguió fue un largo y cruel recorrido. Los dos niños llevaron a James por las calles, pasaron junto a transeúntes que no sospecharon nada hasta que llegaron a una vía de tren abandonada. Fue allí donde se desató la verdadera monstruosidad. Número 10. Nehemia Griego. Nehemia Griego, con solo 15 años, desató una masacre que estremeció a Albuquerque, Nuevo México, en el año 2013. Armado con el rifle de su padre, un pastor evangélico, Nehemia llevó a cabo uno de los crímenes más devastadores en la historia reciente de la ciudad. Todo comenzó con lo que parecía una simple discusión familiar,
pero rápidamente escaló a una tragedia inimaginable cuando Griego, en un acto de pura frialdad, asesinó a su madre y a sus 3 hermanos menores. Como si no fuera suficiente, posteriormente le quitó la vida a su padre cuando llegó a casa, completando así la destrucción de su núcleo familiar. Lo más perturbador fue la falta de emoción y el aparente desinterés que mostró Nehemia al confesar sus crímenes a las autoridades. No solo admitió haber matado a toda su familia, sino que también reveló que había considerado continuar la matanza en una iglesia cercana. La comunidad quedó en estado de shock, incapaz de procesar cómo un joven pudo llevar a cabo un acto de violencia tan extremo contra aquellos que debían ser las personas más cercanas a él. Durante el juicio, surgieron detalles inquietantes sobre el estado mental de Griego, destacándose su obsesión por las armas de fuego. Este rasgo, sumado a su aparente desconexión emocional, pintó una imagen alarmante de un adolescente profundamente perturbado. A pesar de su edad, el tribunal no tuvo reparos en dictar una sentencia de 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, concluyendo que Nehemia representaba una amenaza constante para la sociedad. Las 3 cadenas perpetuas eran más que un castigo. Eran una medida para asegurar que nunca más tuviera la oportunidad de causar daño. El caso de Nehemia Griego puso sobre la mesa varias cuestiones que continúan siendo motivo de intenso debate en Estados Unidos: la salud mental, la violencia juvenil y el fácil acceso a las armas de fuego. ¿Cómo pudo un adolescente con señales tan claras de problemas emocionales y psicológicos haber tenido acceso a un arma con tal facilidad? Las preguntas persisten, mientras la comunidad de Albuquerque lucha por comprender y sanar de la tragedia que los marcó. La imagen de Nehemia Griego, el joven que acabó con su familia, sigue siendo un recordatorio oscuro y doloroso de los peligros latentes cuando se ignoran señales de advertencia tan graves.